Bueno, de regreso en 24 de tarde, lo hemos informado ampliamente, este lunes y martes, el lunes 6 y el martes 7 de enero, miles de alumnos están convocados para rendir la prueba de selección universitaria y el DEMRE ya publicó información de los locales donde esto se va a rendir. Sin embargo, dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios insisten en que van a realizar movilizaciones para evitar que la PSU se pueda rendir. Bueno, justamente queremos conocer más detalles acerca del proceso que se va a llevar a cabo ya desde el domingo y para eso conversamos con María Leonor Vargas, directora del Departamento de Evaluación y Medición y Registro Educacional, el DEMRE. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. A ver, está todo listo para el lunes y martes. ¿Qué le responden un poco ustedes a los jóvenes que dicen no vayan a dar la prueba, nosotros no estamos de acuerdo con este sistema de selección? Les respondemos que está todo preparado, es una logística muy compleja que abarca desde Puerto Williams hasta Putre, pasa por las islas, involucra muchas personas en situación muy distinta y lo que está en juego, lo que para nosotros es mandatorio, es el derecho a la educación. Y una prueba estandarizada requiere condiciones estandarizadas de aplicación, es decir, todos tienen que poder darla en buenas condiciones y en las mismas condiciones. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para incorporar, por ejemplo, a las personas en lugares aislados, de manera de que no tengan que trasladarse, que no tengan que pernoctar en otra ciudad, para que la den en las condiciones que las dan las personas de las ciudades grandes, que la dan en el colegio siempre o muy cerca de su casa. Pero también, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad. El año pasado fueron 714, este año son 1.400 personas en situación de discapacidad que requieren condiciones muy especiales para rendir la prueba. Ahora, si pese a todo este esfuerzo de una prueba que además ya se ha postergado en 2 ocasiones, ¿no? Esta es la tercera fecha. Si pese a todo lo que se ha organizado, se ha realizado, se ha postergado, hubiese algún disturbio, alguna protesta, alguna irrupción en alguno de estos locales, ¿cómo se va a responder? Vamos a responder con una sola línea de acción, que es asegurar que ningún estudiante, ningún postulante sea perjudicado por esa situación. Y ahí tenemos que hacer lo que sea necesario. Si la prueba debe retrasarse por unos ruidos molestos mientras ellos se acaban, se retrasa, se mantiene. Hay protocolos muy antiguos en el DEMRE, qué hacer en caso de sismo, en caso de incendio, en caso... Bueno, eso nos decía hace unos días el rector Solesi, acá también, que esos protocolos existen desde hace mucho tiempo, más allá de la actual contingencia. Pero la pregunta es, ¿qué se hace en definitiva? O sea, a ver, ante una manifestación en el exterior, ruidos molestos que impidan una normal realización de la prueba, ¿se posterga la prueba? ¿Se realiza en otro local? ¿Se hace en otro día? Hay todo eso, hay todo eso. Hay un tiempo que puede estar detenida la prueba y hay protocolos acerca de cómo se mantiene una prueba detenida para ser continuada. Si es que exceden ese tiempo, entonces eso anula esa prueba para ese grupo de personas afectadas y nosotros vemos la manera en que eso, por ejemplo, si eso anula solo esa prueba o anula todo el local, que el local se ve complicado, es traslado de local. Si es solo esa prueba, pero el local no tiene problema y puede seguir funcionando, solo esa prueba se rendirá posteriormente, una prueba equivalente. ¿Se aplica la misma prueba, perdón? Porque claro, es una de las dudas, digamos, que surge a propósito de la contingencia. No puede ser la misma porque ha sido expuesta. O sea, lo más importante es la prueba que se mantenga la confidencialidad, que no se filtre, que no haya fraude, que no haya copia. Por eso todos esos protocolos son cuidadosos respecto de mantener esas condiciones. Y de hecho la PSU, todas las PSU tienen 4 formas distintas, equivalentes, y hay formas de hacer que equiparar de manera que sean equivalentes. Entonces no hay problema con tener otra prueba equivalente, de hecho están preparadas siempre, todos los años. Todos los años ocurren cosas que la gente no sabe que ocurre porque se resuelven y es pequeña escala. Por ejemplo, entre casi 10.000 salas, un examinador se equivoca al poner la hora y le dio menos tiempo a esos postulantes. Nosotros les tomamos la prueba equivalente después a esos postulantes. Entonces, ¿y quién va a establecer los criterios? Porque digamos que fuera de un local empieza a haber manifestaciones, las cuales meten ruido, que para algunos puede ser muy molesto y los puede distraer, y para otros tal vez tiene la capacidad de aislarlo. ¿Quién toma la decisión finalmente si se debe postergar esa prueba en esa sala o no? El jefe de local en consulta con nosotros.
Yo tuve un caso, creo que fue a la primera prueba que yo estuve en el DEMRE, tuve un caso, nosotros estamos en 70 locales carcelarios, para ver lo importante que es el derecho. No se extingue por estar preso, ¿verdad? En la cárcel de Coyhaique hubo un motín, hubo un baleo dentro de la cárcel. O sea, si podemos resolver eso, ¿verdad?, realmente podemos resolver muchas cosas. Hace 2 años atrás me tocó que había un colegio con una constructora al lado que hacía hasta vibrar el colegio. Y no logramos resolverlo el primer día. Esos estudiantes dieron esa prueba así, después se ofreció la oportunidad, pero al segundo día ya estaba resuelto. Costó, pero se resolvió. ¿La alternativa de que la prueba se suspenda no existe? No existe. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que están pidiendo algunos estudiantes secundarios? Claro, no existe por varias razones. Primero, no depende del DEMRE. Las fechas de rendición de la prueba las establece el CRUCH. Nosotros hacemos todo este proceso por encargo del CRUCH. El CRUCH es el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena. Rectores de la Universidad Chilena. Por supuesto que ante postergaciones, etcétera, nos consultan. Vemos juntos los pros y los contras. A esta altura, esa delicada logística ya está desplegada, ¿verdad? Han habido 2 postergaciones. Cada postergación aumenta el estrés de los postulantes. Y el estrés es una interferencia severa en una prueba que ya es estresante. Postergarla una vez más aumenta el estrés. El estrés además no nos afecta a todos por igual. A los grupos más vulnerables, a las mujeres, nos afecta más el estrés. Entonces, además de aumentar el estrés y por lo tanto la medición va a estar perturbada por una interferencia, además introduce brechas, aumenta las brechas de género, etcétera. O sea, una postergación que aumenta el estrés, que complica a todo el sistema, porque es un sistema que está encadenado para el ingreso de la próxima corte. Y respecto de los pronósticos que ustedes pueden hacer, ¿la cantidad de personas que la va a dar es equivalente a la del año pasado? Y los resultados, porque usted bien lo decía, el estrés se aumenta y ya hay una cierta cuota extra que no se puede borrar, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿eso podría afectar los resultados eventualmente? Claro, pero no se va a notar en los resultados, porque los resultados se normalizan. O sea, para distintos años, el número de preguntas respondidas correctas corresponden a puntajes distintos para distintos años, porque son pruebas que no están ancladas de un año a otro y por lo tanto los puntajes realmente no son comparables de un año a otro, ¿verdad? Sin embargo, reconocemos el puntaje de un año para el año siguiente como una medida administrativa y entendiendo que es tan la cantidad que la da que de alguna manera las distribuciones permanecen estables, pero no es exacto, ¿verdad? Entonces, nosotros las alternativas que vemos tienen que ver con repetir pruebas equivalentes. Ya, pero en ese caso, perdón, usted decía, claro, cada año la PSU, ocurría también en época de la prueba de aptitud académica, tenía diferentes tipos de pruebas, digamos, eran por lo menos 4, ¿no? Equivalentes, pero distintas en sus preguntas, en el mismo orden de algunas de estas preguntas. Hoy, en época de redes sociales, al final todo termina trascendiendo para aquel grupo que logró dar la prueba en los tiempos correctos. ¿Qué pasa si hay que postergar en horas o en días eventualmente la rendición de la prueba? Aun cuando a ese alumno o alumna le toque una clave diferente, eventualmente va a poder conocer a través de redes sociales qué fue lo que preguntaron en las otras alternativas. Sí, pero la otra prueba es distinta. Da lo mismo. Distinta, no hay una quinta, sexta, séptima alternativa, digamos, para aquellos alumnos que eventualmente tengan que repetirla. Como quinta, sexta. Un formato distinto que no se haya aplicado al resto de los alumnos. Que no se haya aplicado, por supuesto que tiene que ser algo que no se haya aplicado, porque las pruebas terminan todas publicándose, memorizan las preguntas, no se filtran, se memorizan. Y por lo tanto no pueden tener preguntas comunes, son otras pruebas. Nosotros suponemos que este año va a haber una baja en la cantidad que rinde, fundamentalmente porque son condiciones más difíciles, más estresantes, etcétera, y un contingente muy grande, el 30% de los que rinden, ya tiene una prueba rendida antes. Entonces, podría servirle esa. Podrían usar la que tienen de años anteriores. ¿Qué le responde usted al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar? Él ya ha dicho que respalda las manifestaciones de estos jóvenes secundarios, pero también dice que no hay suficiente tiempo, que ya no hay nada que se pueda hacer. Sí.
Tiene razón. Pero considera que la prueba es sexista, que es discriminatoria, que no mide aptitudes, en definitiva, que mide claro, solo conocimiento. No mide aptitudes, mide cobertura curricular. Que incluso es una que de la las prueba de razones... aptitud académica era mejor, que medía mejor las habilidades. Bueno, nosotros llevamos 3 años desarrollando nuevas pruebas que son basadas en habilidades o en competencias y con una cobertura curricular mucho más estrecha, de manera de estar seguros que todos tuvieron la oportunidad de aprender esos contenidos, y más bien hay que ver cómo los aplican, cómo razonan con ellos, cómo se manejan en resolución de problemas, más que en recordar y memorizar. María Leonor, y un último punto, si me disculpa. Ayer el ministro del Interior, lo informábamos acá en directo, dispuso que en caso de ser necesario va a haber fuerza pública resguardando los locales, como ha ocurrido también en años anteriores. Pero bajo la actual contingencia, la presencia de carabineros en un local de rendición de la PSU, ¿no puede resultar desde su punto de vista incluso contraproducente? Puede ser, pero lo que es cierto es que todos los años Carabineros resguarda los locales y este año lo va a hacer igual, ¿no? Lo que sí es importante que desde el punto de vista de la prueba, que haya cualquier acción de fuerza en un colegio, en un local, inhabilita el local. Tenemos que cambiar de local. No nos sirve que se desaloje, que se defienda, no nos sirve. No se puede dar la prueba en esas condiciones. Entonces, hay montones de medidas de asegurar que todos los postulantes, y eso es lo más importante transmitir, ningún postulante va a ser perjudicado por esta prueba. O sea, cualquier problema que se produzca, respondemos. Tenemos que hacer que logre dar su prueba. Pueden ser que un grupo dio una prueba y otro grupo dio otra prueba, después no importa, son pruebas equivalentes y no va a ser perjudicado. Vamos a responder a ello. Tienen que estar atentos. Si en un local ocurre un problema que impide que se siga dando la prueba ahí, nosotros los vamos a contactar. Estén atentos, miren sus correos los postulantes para ver el nuevo local. Vamos a disponer de todos los medios para comunicarnos con ellos de manera de que puedan darla en otro local. Y así vamos a hacer todo lo que sea necesario para no perjudicar a nadie. Muy bien, directora, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted. Suerte. Muy buenas tardes. Gracias.